Hola, yo soy Arelis Rodríguez y junto al grupo número 5 estaremos tratando el tema de la disertación filosófica, donde veremos su concepto, características, el comentario filosófico y la lectura y análisis de este tipo de texto. Disertar consiste en emitir una opinión elaborada y reflexiva acerca de alguna cuestión de interés. A través de la disertación filosófica podemos expresar nuestras opiniones de forma razonada y argumentada acerca de diferentes cuestiones. Es por tanto un ejercicio de la filosofía práctica en el que nos convertimos al menos en filósofos. La finalidad de la disertación filosófica es llegar a la verdad lo más objetiva posible, o sea que pueda ser comprendida por todo ser racional sobre un tema o cuestión. Disertar es, ante todo, adoptar una determinada postura respecto a un problema planteado y defender dicha postura ante un supuesto auditorio, ya sea real o imaginario. No se trata solo de exponer un tema, definir una determinada teoría, ni hablar de un determinado asunto para informar al lector, sino comprometerse con una determinada postura y defenderla, atacar la postura contraria y siempre desde la razón y los argumentos, nunca usando las descalificaciones personales o falsos argumentos. La disertación no es una mera opinión personal sobre un tema cualquiera de interés. Trata ante todo de razonar la propia opinión. Y razonar es pensar en las ventajas, hechos que avalan nuestras opiniones. Aquí se pone a prueba el espíritu crítico de quien elabora y la capacidad de plantear y analizar las nociones y problemas que un tema pone en juego. Ahora mi compañera Roselyn va a continuar explicando las características de la disertación filosófica. Buenas, mi nombre es Roselyn Ferreira y el día de hoy les estaré hablando sobre la caracterización de la disertación filosófica. Para dar inicio es importante dar a conocer que la disertación filosófica está dividida en tres partes, que son introducción, desarrollo y conclusión. En modo explicativo, como bien sabemos, para dar inicio es preciso situar al lector, para así lograr una mejor comprensión del asunto que se trata. He aquí la introducción, la cual se elabora en función del desarrollo y la conclusión. Por otro lado, yo me pregunto, ¿qué contenidos o argumentos puedo utilizar para defender dicha opinión y en qué orden? Aquí entra el desarrollo, donde está el cuerpo del ejercicio con el desarrollo de los argumentos que me permiten defender la conclusión. Ahora bien, ¿qué posición defenderé sobre ese tema? Esta es la conclusión, donde se realiza una breve exposición y valoración de la tesis defendida. En otras palabras, y para añadir, debemos tomar en cuenta ciertos elementos básicos de toda disertación filosófica. Uno de estos es la presentación. Esta debe ser amena y cumplir un cometido esencial, es decir, motivar, despertar el interés del lector, la curiosidad y el deseo de conocer la opinión del autor. Además, la justificación del tema puede presentarse o hacerse mediante interrogantes o a través de algún tema de la actualidad que conecte con el interés potencial del lector. También, tener presente que en la exposición de nuestra tesis o idea central se pone nuestra opinión al respecto de manera clara y breve. Asimismo, tenemos la defensa de nuestra tesis. En esta se exponen las razones y argumentos que van a defender nuestra tesis u opinión. Utilizaremos información, estadísticas, estudios científicos que se hayan realizado sobre este tema, algunos ejemplos. Pero, ¿y si nos llegan a fallar algunos de estos puntos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues mostraríamos algunos puntos débiles de las opiniones contrarias, claro, siempre y cuando utilicemos el mismo tono de voz, es decir, no alterarnos, sino manteniendo la cordura y la postura. En cuanto al resumen y el cierre, retrocedemos a nuestra tesis central. Mencionamos posibles soluciones. En breve continuará nuestra compañera Raquelina Castillo con el tema El comentario filosófico. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Raquelina Castillo y hoy les estaré hablando sobre el tema El comentario filosófico.
Bueno, antes de entrar de lleno a qué es un comentario filosófico, es importante aclarar qué significa comentar un texto. Bueno, comentar un texto no significa parafrasear, es decir, repetir exactamente lo mismo que dice el texto pero con otras palabras. Entonces, ¿qué es un comentario filosófico? Este consiste en emitir un juicio o consideración sobre el lugar que ocupan las ideas defendidas en el texto. Bueno, esto quiere decir que comentar es, ante todo, relacionar las ideas del texto con nuestro conocimiento o nuestras propias ideas sobre el tema. Así que en otro orden les estaré hablando de qué se necesita para elaborar un comentario filosófico. Bueno, se necesitan 4 puntos. El primero es preparativos. Aquí se va a enumerar el texto. Lo habitual es cada 5 líneas, porque esto nos permite localizar cualquier frase con rapidez y citar con precisión, y así evitamos pérdidas de tiempos innecesarios. Bueno, el segundo punto es que se deben hacer lecturas, anotaciones y análisis. En este se debe leer el texto varias veces, hasta estar seguro de haberlo comprendido. También se debe hacer un breve resumen donde se recoja lo esencial. Debemos anotar en un borrador todas las ideas que se nos ocurran en la lectura del texto. Al final, pero no menos importante, analizamos el texto, donde le hacemos una interpretación del mismo. El tercer punto es el desarrollo. Es la parte central del ejercicio, donde nos planteamos las siguientes cuestionantes: de qué vamos a hablar, qué posición defenderemos, qué criticaremos, en qué orden. Una vez hecho esto, tendremos clara la conclusión que se impone. Y por último, pero no menos importante, siempre debemos utilizar estos pasos para hacer un excelente comentario de texto filosófico. A continuación los dejaré con mi compañera María, quien les estará abordando el tema diferencias entre una disertación y un comentario filosófico. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Vargas García y hoy les estaré hablando sobre la diferencia entre una disertación y un comentario filosófico. Bueno, disertar consiste en emitir una opinión elaborada y reflexiva acerca de alguna cuestión de interés, es decir, es un ejercicio de reflexión a la vez personal. Personal, ¿por qué? Porque se trata de reflexionar por sí mismo con el fin de responder a unas preguntas planteadas. Bueno, disertar también le permite desarrollar la capacidad de reflexión de los alumnos, así como para evaluar el nivel de esa capacidad. Mientras que un comentario filosófico consiste en la emisión de un juicio o consideración sobre el lugar que ocupan las ideas defendidas en el texto en el conjunto de conocimiento y en la exposición de nuestro punto de vista al respecto. Bueno, esto quiere decir que comentar es ante todo relacionar las ideas del texto con nuestro comentario y relacionar las ideas del texto con nuestras propias ideas sobre el tema. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera Pidomi, que le estará hablando sobre la lectura y análisis de texto filosófico. Mi nombre es Pidomi Santos y yo les estaré hablando acerca de lo que es la lectura y el análisis de textos filosóficos. El análisis consiste en explicar un texto, es decir, en explicar su significado y su estructura argumentativa, lo que se dice y cómo se dice. El análisis de texto filosófico desde la perspectiva del proceso de lectoescritura es de enorme valor pedagógico, en el sentido en que ésta nos da la posibilidad de aprender a leer y a escribir al modo de quienes han aprendido a pensar de manera profunda y crítica. También tenemos unos pasos a seguir para analizar un texto filosófico. Dentro de este está lo que es la lectura atenta del texto, que en una primera lectura no se debe tratar de comprender completamente todos los pasajes del texto, ni tampoco interpretar sus giros, sino entenderlo en su conjunto y en su sentido literal. Por eso también es importante fijarse en los verbos principales. También tenemos lo que es la determinación de la estructura del texto. En esta, una vez identificadas
todas las ideas, hay que determinar la importancia lógica que tiene cada una de ellas en el texto. Y por último está lo que es la determinación del tema del texto. El tema no es más que una idea general, pero profunda, que ha de poder definir con claridad y brevedad. Saludos, yo soy Julia Sánchez y le estaré haciendo un recuento de lo que ella y mis compañeras le han hablado, por si ha quedado alguna duda. Pues bien, la disertación filosófica es una de las formas más habituales de realizar exámenes en el área de filosofía. La disertación filosófica no solo se limita a dar la opinión acerca de un tema, ni a hablar de un tema solo con el propósito de informar, sino que va más allá de eso. Es comprometerse con una determinada postura y defenderla. Pero para defender esta postura debemos de razonar, porque no podemos dar nuestra opinión personal y criticar la opinión de nuestros semejantes sin antes haber aportado razones fundamentales. Para defender una postura es necesario hacerlo con argumentos verdaderos. También están los comentarios filosóficos, que aunque parezcan muy parecidos a la disertación filosófica, son actividades diferentes. El comentario filosófico consiste en emitir un juicio o consideración acerca del lugar que ocupan aquellas ideas defendidas. Para hacer un comentario filosófico, es necesario identificar las ideas principales y secundarias y a partir de la relación que existe entre esas ideas y nuestros conocimientos es que emitiremos nuestro juicio. Hasta aquí nuestra exposición y muchas gracias por su atención.